Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Un espacio que ha sido pensado para asegurar la difusión de la cultura de la Constitución y con él el quehacer de nuestro alto tribunal. Para nosotros es un honor poder contar con su sintonía y les invitamos a que se queden y disfruten de todo el contenido que les tenemos preparado. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Conozcan su Constitución, la respeten, la amen, la vivan. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. Nos acompaña en la entrevista principal el periodista e historiador Juan de la Cruz. Entonces, Bosch demostró tener carácter y cuando tuvo que enfrentar a varias empresas internacionales de esas, lo hizo con carácter. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Encantado de compartir con ustedes en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, Tomás Marte les acompaña y estas son las informaciones. Iniciamos con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, que realizó una visita de cortesía al nuevo presidente del Tribunal Constitucional del Reino de España, Juan José González Rivas. Durante el encuentro, los magistrados Ray Guevara y González Rivas intercambiaron impresiones sobre diversos tópicos de interés y pasaron revista a las fructíferas relaciones interinstitucionales entre ambas cortes. La Dirección de Comunicaciones del Tribunal Constitucional informó que el magistrado Ray Guevara participó también en la presentación del libro Derecho Constitucional Comparado, de los juristas Diego López Garrido, Lucio Pegoraro y Marcos Mazó Garrote. La actividad tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Senado de España y fue presentado por María Emilia Casas Bahamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional Español, y Stefano Lanino, embajador de Italia en Madrid. Los tres juristas responsables de la obra, López Garrido, Pegoraro y Mazó Garrote, mantienen vínculos fluidos con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y han participado en varias de las actividades de carácter internacional realizadas por este órgano. Han sido figuras de primer orden en los tres congresos auspiciados por la Alta Corte. Continuando con las informaciones, el doctor Milton Ray Guevara recibió una placa de reconocimiento de parte de la Federación Dominicana de Natación por ser una persona destacada del país y por su apoyo al deporte dominicano. La ceremonia se desarrolló en el marco de la inauguración del tercer campeonato de natación clasificatorio al Mundial de la disciplina que tendrá lugar en Budapest, Hungría, y que tuvo como país invitado a Colombia. La placa de reconocimiento le fue entregada por los presidentes del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía Oviedo de la Fedona, Radamés Tavares, y del comité organizador del tercer Dominican Republic International Swim Open Fedoma 2017, Henry Mejía. El homenajeado agradeció el reconocimiento de la Fedona y del comité organizador del tercer campeonato nacional de la disciplina y resaltó que la natación cada día adquiere más adeptos porque República Dominicana es un país muy propicio para el desarrollo de esa disciplina a propósito de estar rodeado de cálidas aguas. Auguró éxitos a los nadadores criollos participantes en el campeonato nacional con miras al mundial de la disciplina. El evento estuvo dedicado al obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masáyes Pérez, y en el mismo también fueron distinguidos los doctores Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Entre las personalidades presentes se destacaron los magistrados del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo y Justo Pedro Castellanos Curi, y el ministro de Deportes, Danilo Díaz, entre otras figuras. Amigos, el Tribunal Constitucional dio a conocer una miniserie titulada Rosa y la Constitución, en un trabajo audiovisual que se basa en los derechos fundamentales de nuestra Constitución de la República Dominicana.
Vamos a empezar con su alfabetización. Ese es un derecho que usted tiene. El proyecto fue lanzado en un acto realizado en la Sala 13 del Cine Caribbean Cinemas del Downtown Center, donde el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, explicó los objetivos en presencia de los jueces de la Alta Corte, Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Rafael Díaz Filpo, Katia Miguelina Jiménez Martínez, Justo Pedro Castellanos, Wilson Gómez Ramírez y Yotin Curi David. El magistrado Rey Guevara explicó que esta estrategia global del organismo, en su eje estratégico número 3, contempla desarrollar estrategias y tácticas de información y comunicación para la difusión de la Constitución y de las funciones y la labor del TC para lograr el posicionamiento deseado ante la ciudadanía, entidades del Estado, los tribunales y cortes constitucionales. Dijo que la actividad se orienta a la implementación de esas estrategias y tácticas que se incluyen en la planificación institucional 2016 y 2017, plasmadas en la elaboración de la miniserie en 12 capítulos para difusión de los derechos fundamentales que tengan impacto positivo en la ciudadanía. Anunció que la difusión de este medio audiovisual será a través de los medios internos del tribunal, como el programa de televisión institucional La Voz del Tribunal Constitucional, que se transmite los sábados a las 10 de la mañana por el Canal 4, SER TV, Digital 15 los domingos a las 10 de la mañana, Telemicro Internacional Canal 5, domingos 6 de la mañana, Telenor Canal 14, domingos 8 de la noche, en San Francisco de Macorís. El programa radial se transmite cada sábado por Radio Red 95.3 FM de 9 de la mañana a 10 de la mañana. En el programa de lanzamiento se presentaron los principales actores responsables de la producción de la miniserie institucional, dentro de los que se encuentran productor y director documental Rosa y la Constitución, José Singh, comunicador y guionista, junto a los actores Carla Hatton, Mario Lebrón y Teo Terrero, actrices de teatro, cine y televisión, quienes tienen una vasta experiencia de más de 20 años. Al finalizar ofrecieron sus reacciones magistrados de la Alta Corte, el ministro Andrés Navarro y otros invitados. Le he deseado al ministro de Educación que tenga muchas rosas en su ministerio y creo que el mensaje se transmite con claridad, que edifica. Que son mensajes concretos, elaborados sobre las bases de decisiones e interpretaciones dadas por el tribunal a temas puntuales, como en este caso, reitero, el tema de la educación. De manera que a mí me parecieron las actuaciones muy buenas, los niños, por ejemplo, que no eran actores profesionales, lo hicieron muy bien. Muestra con claridad tanto los retos que tenemos para seguir promocionando y defendiendo los derechos fundamentales de nuestra gente, en este caso de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, a la educación. Este proyecto fue coordinado bajo la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional a cargo de la ingeniera Belén Catalina del Toro. Pero todavía hay más. El Tribunal Constitucional participa en la 19ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017. Y en esta ocasión, el pabellón está dedicado al 5º aniversario de la Alta Corte. El magistrado de la Alta Corte, Wilson Gómez Ramírez, coordina las actividades durante 10 días de la feria, que se desarrolla en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. En la actividad cultural correspondiente al año 2017, el Tribunal Constitucional, además de los libros, desarrollará conferencias, charlas y talleres para todas las edades, cuya labor está a cargo de un equipo multisectorial de la Alta Corte, con la abogada Milagros Pichardo a la cabeza, encargada del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. Y así despedimos esta edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, pero continúe con el desarrollo de este espacio. Noticias TC. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad. Jueves 11 de mayo del año en curso a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos.
Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 60. Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. La Revolución de Abril del 1965 significó para nuestro país la lucha y la defensa del pueblo dominicano por un gobierno democrático y una constitución sustentada en derechos. Recordemos a través de este reportaje el 52 aniversario de esta revolución constitucionalista. Veamos. El reportaje. La Guerra Civil del 24 de abril de 1965 tuvo un impacto trascendental en el país. Fue una acción motorizada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que anhelaban restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, quien gobernó el país por solo 7 meses. Recordemos que el profesor Bosch representó el primer gobierno elegido democráticamente después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Elías Wessing y Wessing, que era el jefe del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, CEFA, y este, junto a otros oficiales, conspiró en contra de Bosch tras la promulgación de la Constitución de 1963 hasta derrocarlo. En esa carta sustantiva se estableció la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, el retorno de los políticos exiliados durante el régimen trujillista. Se prohibieron los monopolios y la apropiación de grandes extensiones de tierras.
El pretexto esgrimido por los militares fue acusar de comunista a Bosch y a su gobierno, lo que determinó el nefasto golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Las Fuerzas Armadas y otros sectores de poder instauraron un gobierno denominado Triunvirato para dirigir el país, escogiendo como presidente a Emilio de los Santos y como integrantes a Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. En noviembre de 1963, el movimiento revolucionario 14 de junio se lanzó en armas contra el Triunvirato. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, líder de la guerrilla, fue capturado y fusilado en la Cordillera Central, donde se registraron 32 muertes de dirigentes y militantes. La indignación popular era evidente y el presidente Emilio de los Santos, al no estar de acuerdo con los asesinatos contra los guerrilleros capturados vivos, procedió a renunciar del Triunvirato, siendo sucedido como miembro presidente por el doctor Donald Reed Cabral. La economía deteriorada dominicana obligó a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la miseria continuó agudizándose, además de que era notoria la corrupción administrativa auspiciada por el Triunvirato. Un grupo de militares defensores de la constitucionalidad y del retorno de Bosch al poder sin elecciones conspiró contra el Triunvirato. Este movimiento contaba con la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. El 24 de abril de 1965, el coronel Miguel A. Hernando Ramírez y el capitán Mario Peña Taveras detuvieron al jefe de Estado Mayor del Ejército, general Marcos Rivera Cuesta, y la oficialidad que le acompañaba en la sede del organismo, entonces ubicada en la calle Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Se trató de una sublevación contra el gobierno de facto, la cual fue anunciada a través del programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, que se difundía a través de la emisora Radio Comercial. Correspondió hacer el anuncio al doctor José Francisco Peña Gómez. La mañana del 25 de abril, una de las unidades sublevadas, comandada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, incursionó al Palacio Nacional, tras ser derrocado el Triunvirato. De inmediato, los militares rebeldes declararon vigente la Constitución de 1963 y aclamaron al profesor Juan Bosch, exiliado en la vecina isla de Puerto Rico, como presidente constitucional de la República Dominicana. Los militares acordaron con los dirigentes del PRD que mientras regresaba el profesor Bosch, el doctor José Rafael Molina Ureña actuaría como presidente provisional, en su calidad de presidente de la restituida Cámara de Diputados. Las agencias internacionales de prensa difundieron una lista de 54 supuestos agentes del comunismo infiltrados en el movimiento constitucionalista, suministrada por el gobierno de Estados Unidos. El bando constitucionalista contraatacaba utilizando cañones y ametralladoras antiaéreas, aviones de caza bombarderos de San Isidro disparaban sus ametralladoras y arrojaban bombas, causando muertes y graves daños a la propiedad y a la población civil. Dos compañías de artillería de los sublevados que trataban de contener el avance de las tropas del CEFA, que desplazándose desde San Isidro buscaban cruzar el puente Duarte, pero fueron contenidos por el fuego de artillería pesada. Continuando la lucha armada, los constitucionalistas tomaron por asalto la fortaleza Osama e hicieron prisioneros a un gran número de agentes de la Policía Nacional. The American nation cannot, must not. El 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson afirmó: Estados Unidos no puede y no permitirá el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. En ese tenor dispuso el envío de 42.420 militares con la excusa de que su misión era la de proteger vidas y bienes de los estadounidenses residentes en República Dominicana. Esa invasión contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que resultó soldados de varias naciones latinoamericanas para acompañar a las tropas de Estados Unidos. Las tropas invasoras tendieron un cordón en toda la ciudad capital, cercando las tropas rebeldes en la parte de Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Lázaro, San Miguel y parte de San Carlos,
y Villa María. También facilitaron el acceso de los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA, dirigido por el general Wessing y Wessing, mientras las tropas rebeldes instauraron el gobierno constitucionalista por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Las tropas norteamericanas se propusieron derrotar a los constitucionalistas y el 15 de junio de 1965 iniciaron un feroz ataque que se prolongó por 2 días, hasta el 16, pero el pueblo en armas demostró su valentía. Aunque hubo un gran número de muertos de lado y lado, la lección es perenne en la historia de ese acontecimiento. Su efecto moral sobrevive en el tiempo, ya que impuso una negociación entre los grupos en conflicto, que culminó con la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, e hizo que se inmortalizaran frases del coronel Caamaño Deñó, como aquella que reza: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece, y la otra: ningún poder es legítimo, sino es otorgado por el pueblo. Y culmina el coronel de Abril diciendo: no pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. El reportaje. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad. Jueves 11 de mayo del año en curso a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo, a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado.
síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos ahora en la entrevista de la semana y vamos a compartir con el doctor Juan de la Cruz, con quien vamos a conversar sobre la Revolución de Abril. Bienvenido, doctor. Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno. bien. El doctor Juan de la Cruz es periodista, ha sido periodista, editor, historiador, profesor y coordinador en la UAS de Filosofía y Antropología. También tiene maestría en Filosofía en UNIBE y maestría en Educación Superior en España. Está cursando actualmente un doctorado y es un excelente profesional. Para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros. Para mí es mucho mayor estar acá en La Voz del Tribunal Constitucional, que es una institución clave del proceso democrático dominicano. Bienvenido. Bueno, profesor, como parte de los objetivos del Tribunal Constitucional es educar a la población, enseñarle tanto en valores, en derechos, a través de la Constitución y de programas como este, que estamos actualmente, actividades y demás. También uno de los pilares es conocer la historia dominicana, que la gente sepa sus orígenes, su historia. Y para nosotros es de gran importancia tenerlo a usted aquí para tratar un tema como este, que es la Revolución de Abril, y sobre todo que tiene aspectos muy importantes para nosotros, que contiene la Constitución del 63. Así que vamos a iniciar conociendo cuáles fueron los principales hechos y causas de esta revolución. Perfecto. Bueno, para mí es muy importante estar compartiendo, ¿verdad?, con todos los dominicanos y dominicanas que ven este programa y decirle que, sin lugar a duda, que una de las causas básicas de este hecho histórico tan importante para los dominicanos y dominicanas fue el hecho propio de que el gobierno constitucional del profesor Bosch había sido electo en diciembre de 1962, sufrió un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 y con él la Constitución Democrática de 1963 también sufrió un rudo golpe. Constitución que sin lugar a duda es la más democrática que tuvo la República Dominicana durante todo el siglo XX. Entonces, por lo tanto, tanto los sectores civiles como los sectores militares entendieron que darle un golpe de Estado a este gobierno y de llevarse de paso la Constitución de 1963 significaba acabar con el ensayo democrático que tuvo el pueblo dominicano después de la dictadura de 31 años del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, por lo tanto, esto genera en distintos sectores del país una acción destinada claramente a recuperar esa pérdida que tuvimos, primero del gobierno constitucional de Bosch, y con él también el restablecimiento de la Constitución de 1963. Eso generó que sectores militares jóvenes, encabezados por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que contradictoriamente era hijo de un ex jefe policial de la dictadura de Trujillo, de Ludovino Fernández, y lo propio el caso del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que también era hijo de un ex jefe de las Fuerzas Armadas de la dictadura de Trujillo, Fausto Camaño. Estos jóvenes, más otros como Juan Manuel Lora Fernández, entre otros, inician todo un movimiento destinado a recuperar lo que era la constitucionalidad perdida en la República Dominicana con el golpe de Estado dado el 25 de septiembre al gobierno del profesor Bosch. Es decir, que la causa básica está en el hecho de el golpe de Estado dado al gobierno de Bosch y con él también
el hecho de que la Constitución del 63, como le dije, la más democrática que ha tenido el pueblo dominicano en ese trayecto del siglo XX, pues se fue abajo también con esta acción golpista. Yo creo que es importante que compartamos ya desde una perspectiva histórica la significación de este evento, digamos, para la conciencia de la República Dominicana, y justamente el por qué estamos en estas fechas, todavía seguimos rememorando, digamos, esta revolución del 63, del 65. Sí, sin lugar a duda que para el pueblo dominicano la significación de este hecho histórico sigue presente, y sigue presente por el hecho de que el gobierno del profesor Bosch y su constitución son sintomáticos, en el sentido de que contiene una serie de preceptos que todavía están pendientes de ser completados. Y el pueblo dominicano, consciente de eso, sigue añorando de que la República Dominicana pueda nueva vez tener un gobierno honesto como ese gobierno del profesor Bosch. Un gobierno honesto que muchos de sus integrantes sufrieron el látigo, vamos a decir, de este gobierno al querer hacer negocios particulares y tener de frente a un presidente tan correcto como lo fue el profesor Bosch. Y fueron a los tribunales remitidos a los tribunales judiciales aquellas personas que se le encontró ser o cómplice o ser autor de algún hecho criminal contra el Estado dominicano, contra el erario público dominicano. Eso por un lado. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con el contenido mismo de esa Constitución, que recoge los principales derechos y deberes del pueblo dominicano. Y en ese sentido cabe destacar cosas tan importantes como la garantía de la libertad sindical, como el derecho a huelga de los trabajadores, el derecho a paro de los empresarios, siempre y cuando no estuviesen, digamos, los servicios básicos de la población afectados. Pero de igual forma hay que decir que la base fundamental de esa Constitución era el trabajo. O sea, todos los dominicanos y dominicanas tenían derecho al trabajo como el elemento básico, como el elemento generador de riqueza. Entonces esto significa que nadie que estuviese en capacidad de trabajar podía estar vago. Otro elemento importante dentro de esa Constitución estaba el Estado de Derecho, una Constitución totalmente garantista del Estado de Derecho, donde los dominicanos y dominicanas tenían derecho a organizarse, derecho a la libre expresión, derecho a la libre circulación, al libre tránsito, derecho a la comida, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y donde el Estado era el principal garantista de estos derechos. Es decir, todos esos elementos son elementos claves que encontramos en muy poca Constitución dominicana, en muy pocas. Y si a ello le agregamos el hecho de una figura, como le dije ahorita, como la del profesor Bosch, una figura que a todas luces garantizaba equidad, hasta con su propia personalidad, garantizaba equidad en todos los órdenes, entonces no hay lugar a dudas de que el pueblo dominicano en aquel momento lo hizo y todavía sigue añorando un gobierno como el que encabezó el profesor Juan Bosch. De manera que las causas de ese hecho fueron evidentes, pero además sigue siendo un anhelo del pueblo dominicano tener un gobierno como este y tener una constitución democrática como esa del 1963. Usted, como historiador y escritor de múltiples obras relacionadas a la historia dominicana, ¿puede explicarnos qué representó la Constitución del 63 en ese momento, en ese contexto histórico? Muy buena pregunta, Paola. Sobre todo porque salíamos en ese momento de una dictadura de 31 años, donde lo menos que había era libertad, donde lo menos que había era democracia, donde lo menos que había era libertad de expresión, libertad de circulación o de tránsito, y justo con este gobierno se garantizan todos esos derechos. Un pueblo que había estado acostumbrado a vivir totalmente vamos a decir, con una venda durante 31 años, que no se le permitía expresar libremente sus ideas,
que no se le permitía disentir de las propuestas que el gobierno ventilaba o planteaba en ese momento. Un pueblo que había estado prácticamente anhelando la libertad como una de sus principales aspiraciones, con este gobierno y con esta Constitución del 63 ve realizado esos anhelos de una forma tangible. Y digo de una forma tangible por el hecho de que incluso sectores se extralimitaron en el ejercicio democrático. Es decir, abusaron de la libertad que en el marco de ese gobierno hubo. Y por eso vemos que sectores incluso religiosos, sectores militares y otros, usaron esa libertad para tergiversar la característica básica del gobierno que el profesor Bosch encabezó, para acusarlo de ateo, porque él entendía que tanto los hijos legítimos como los hijos naturales tenían iguales derechos. Ellos lo usaron eso para decir que eso era contrario a la naturaleza de los principios cristianos. De igual forma planteó una serie de ideas como la necesidad de que el latifundio y el minifundio desaparecieran, porque ambos eran negativos. El latifundio porque poseían más tierra que los dueños de los latifundios que la que iban ellos a poner a producir, y los minifundios porque un minifundio de 2 o 3 tareas no daba para mantener una familia. Por eso él estuvo en contra no solo del latifundio, sino del latifundio y del minifundio, y entendió que a cada familia debía dársele, o a cada familia campesina, una cantidad de tierra que le permitiese vivir dignamente. Acusándolo de comunista. Y entonces ahí vino y se le acusó de comunista, porque habló de la expropiación también de aquellas empresas extranjeras que estaban violando de forma sistemática lo que era el derecho de los dominicanos a explotar sus riquezas naturales. Por ejemplo, en el caso de la Alcoa, o en el caso que explotaba la bauxita nuestra en Pedernales, en el caso de la Rosario y en el caso de otras, vamos a decir, multinacionales, que hacían lo que le daba la gana con nuestras riquezas, y entonces el país no podía ponerle una especie de muro o valladar a esas acciones, digamos, de estas empresas transnacionales. Entonces, Bosch demostró tener carácter, y cuando tuvo que enfrentar a varias empresas internacionales de esas, lo hizo con carácter. Y cuando tuvo que acudir a organismos internacionales para buscar financiamiento más cómodo que lo que le estaban ofreciendo, por ejemplo, los Estados Unidos u otras naciones poderosas, no tuvo el menor, digamos, miramiento de encaminar sus acciones hacia Suecia, por ejemplo, que fue hacia donde encaminó, por ejemplo, sus acciones, para tener obtener el financiamiento por una de las presas más importantes en ese momento. Es decir, que todo eso nos deja ver a un presidente y a una constitución que tuvieron un sentido de patria, o sea, un sentido de que la República Dominicana necesitaba construirse sobre bases nuevas, no sobre la base de la dictadura, sino sobre la base de una democracia plena. Y en ese sentido, prácticamente el legado de la Revolución de Abril es justamente recuperar ese sentido democrático del gobierno de Bosch y de la Constitución de Bosch. Y ahí, por ejemplo, vemos lo que son los comandos constitucionalistas, que son expresión del poder del pueblo, es decir, donde el pueblo, justamente recuperando ese sentido democrático de la Constitución del 63, es el actor principal, el que toma las decisiones básicas, no los militares, que eran evidentemente quienes tenían las armas, sino que esos que tenían las armas garantizaron la democracia más amplia que uno se puede imaginar. El doctor Franklin Franco, fenecido recientemente, hace ya año y algo, justamente en uno de los trabajos que escribió, República Dominicana, Clase, Crisis y Comando, que ganó premio Casa de las Américas un año después de la Revolución de Abril, en 1966, en Casa de las Américas, Cuba, dice en ese texto que los comandos constitucionalistas fueron expresión clara del poder popular del pueblo dominicano en armas. O sea, donde el pueblo se expresó de una manera clara y donde incluso hasta lo que era el casamiento de los propios miembros, digamos, de esos comandos, se hacían de una forma transparente, con la justicia
civil en ese momento, y todo se hacía con una transparencia tal que garantizaba la más amplia y democrática participación. Bueno, yo creo que sería interesante profundizar un poco acerca de algo que usted ya refería, y es justamente las críticas que se le pudieron haber realizado en su momento al gobierno de Bosch y que de alguna manera derivaron en ese golpe de Estado. Y pregunto esto porque, digamos, la historia es importante conocer todas las aristas, sobre todo para evitar la reiteración de esos hechos, digamos, funestos para nuestra propia desarrollo institucional como país. ¿Cuáles eran los argumentos más fuertes y los diversos sectores que de alguna manera derribaron hacia ese golpe de Estado contra el profesor Bosch y a derribar su obra máster, que era su Constitución? Claro. Es importante destacar como elementos adversos algunos elementos vinculados, por un lado, relacionados con los sectores militares, que fueron mantener algunos sectores militares que ya el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez le había advertido al profesor Bosch, que eran sectores conspiradores, que eran sectores trujillistas, que no iban a ceder por más que quisieran, o por más que el gobierno intentase que ellos cedieran. Y básicamente le hizo la observación concreta de lo que era el general Elías Wessing y Wessing, y de otros, Belisario Pegueros y otros más, que eran personajes que habían vivido en el gobierno de Trujillo a sus anchas, haciendo lo que le daba la gana, y querían seguir haciendo en el gobierno de Bosch lo mismo. Y entonces el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era un joven oficial que conocía bastante de cerca a muchos de estos personeros, porque su padre, como le dije, Ludovino Fernández, había sido jefe de la policía en la dictadura de Trujillo y conocía bastante bien cómo se manejaban estos sectores, le advirtió a Bosch que si no mandaba a retiro a muchos de esos generales, probablemente ellos fueran los primeros en conspirar contra su gobierno. Bosch, como presidente democrático al fin, no quiso poner en retiro a algunas personas que entendían que no tenía todavía el tiempo en términos de edad ni en términos de ejercicio dentro de las Fuerzas Armadas para prácticamente, vamos a decir, ponerlo en retiro, y por esa razón probablemente entonces actuó con vamos a decir, con cierto descuido en ese caso. Pero eso fue uno de los sectores básicos, las Fuerzas Armadas todavía con orientación trujillistas, que actuaron tras bastidores, tratando sobre todo de la base aérea de San Isidro, de gestar todo este movimiento conspirativo, y lo propio podemos decir de la alta jerarquía eclesiástica, que igualmente actuó en componenda con ellos dos con los Estados Unidos. O sea, esos tres sectores, la alta jerarquía eclesiástica, la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas con orientación trujillista y el imperio norteamericano, esos tres sectores se confabularon y planearon el golpe de Estado al profesor Bosch. Y esto es lo que finalmente llevan a cabo el 25 de septiembre de 1963, por entender que era una constitución demasiado democrática. Tan democrática, decían ellos, que se asemejaba mucho al comunismo que recién se comenzaba a instalar en Cuba, ¿verdad?, desde 1959, y por eso el presidente Kennedy, que Bosch incluso fue y se entrevistó antes de tomar posesión y después incluso de tomar posesión y todo lo demás, prácticamente entendieron que trataba de instalar otra Cuba en la República Dominicana. Grave error. Nuestro país ha retrocedido, yo diría que retrocedió 50 años con ese golpe de Estado dado al profesor Bosch, y con al no aplicarse esa constitución que todavía la vemos y es tan avanzada como la actual, y cuidado, tan avanzada como la actual, que es muy avanzada la actual del 2015 que tenemos vigente, pero
en algunos renglones aquella era mucho más avanzada que esta. Bueno, pero en esta ocasión me toca, digamos, despedir el programa. Para nosotros ha sido una gratísima participación suya en este espacio, en La Voz del Tribunal Constitucional, y esperamos que nos acompañe en otra ocasión para seguir tratando temas históricos que sin duda ayudarán a que la ciudadanía dominicana pueda ir conociendo un poco más el desarrollo de nuestras instituciones, de nuestra historia, y cómo esto también afecta a nuestra propia democracia, que es una de las dimensiones importantes que el Tribunal Constitucional trata de rescatar. Félix, ¿te parece Las órdenes siempre. Si el doctor nos menciona antes de cerrar el título de su nueva obra que está prácticamente terminada? Sí, sí. Así como no. Prácticamente la que está vigente se llama Independencia Nacional, Campañas Militares y Participación Popular, que publicamos en el 2015. Y ahora ya está en imprenta la nueva obra nuestra, que es La Guerra de la Restauración, Retorno al ejercicio soberano del poder. De manera que esa obra estará en la calle en 1 o 2 meses. No, interesante. Yo creo que ambos temas, sin duda, son de una singular relevancia para programas que podamos tratar en este tribunal, en La Voz del Tribunal, porque tanto la independencia nacional como la restauración son 2 fechas claves para el desarrollo de la Constitución dominicana, al punto de que se pueden considerar días de la Constitución, y así la propia Constitución los reconoce con su carácter, digamos, sagrado. Pero bueno, para nosotros ha sido un extraordinario placer y esperamos que ustedes no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Pedernales a la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional y a la conferencia que dictará el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, titulada Pedernales, Dignidad y Constitucionalidad. Jueves 11 de mayo del año en curso a las 4 de la tarde, en el Club Sociocultural Pedernales. Para mayor información, 809-274-4445, extensiones 1302, 1306. Les esperamos. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Efemérides constitucionales. El 26 de abril de 1878, la Comisión del Interior presenta a la consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que procura, entre otros puntos, la reducción del período presidencial y la restauración de la Cámara del Senado de la República. La iniciativa de reforma al texto supremo había sido propuesta en marzo de 1878 por los diputados Apolinar de Castro y Manuel de Jesús Galván, quienes suscribieron un documento en el cual señalaron lo siguiente:
Estamos firmemente convencidos de que las perturbaciones constantes que afligen a varios pueblos de América, incluso el nuestro, tienen su raíz permanente en que, afectando las formas de un organismo republicano, se aleja mucho a la esencia de sus instituciones de la pureza y sinceridad del régimen democrático. Han concebido el pensamiento que someten a la Cámara de proceder a una reforma constitucional que nos acerque en lo posible a la exclusión de la práctica personalista. La revisión de ese año 1878 estaba a cargo de un órgano oficial denominado Cámara Legislativa, la cual era presidida por Fernando Arturo de Meriño, representante por La Vega. El referido proyecto se aprobó en mayo de 1878 y fue pasado a una comisión integrada por Federico Enríquez y Carvajal y José Francisco Curiel, quienes se encargaron de hacer la corrección de estilo. La Constitución reformada en 1878 fue remitida al llamado Gobierno Provisional de Santo Domingo, encabezado por el general Cesario Guillermo, instalado tras la salida forzosa del poder del general Buenaventura Báez en 1877, quien se había arrogado facultades absolutistas que incluyeron la suspensión de las garantías y derechos constitucionales. El presidente de la Cámara Legislativa, presbítero Fernando Arturo de Meriño, pronunció un interesante discurso en el cual destaca los alcances de la reforma a la Constitución Política del Estado Dominicano. El nuevo texto sustantivo fue promulgado oficialmente el 6 de junio de 1878. Vivir en Constitución. Artículo 88. Pérdida de investidura. Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la Cámara Legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos, y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los 10 años siguientes a su destitución. Artículo 89. Duración de las legislaturas. Las cámaras se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año. Cada legislatura durará 150 días. El Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinaria. El artículo 88 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a la pérdida de investidura y explica que todo legislador debe asistir a las sesiones y a las reuniones de la Cámara a la que le corresponda, y en caso de que lo amerite debe inhibirse bajo los términos que expresen la Constitución y los reglamentos internos. De no ser esto cumplido, puede perder la investidura y ser inhabilitado hasta por 10 años desde el momento de su destitución. Por su parte, el artículo 89 de la Constitución se refiere a las sesiones legislativas, que en nuestro país duran 150 días y se inician cada 27 de febrero y 16 de agosto. Estas, a su vez, pueden ser convocadas de manera extraordinaria por el Poder Ejecutivo. Antes de que nos vayamos, Paola, yo creo que es importante que en la voz del Tribunal Constitucional aprovechemos la fecha para felicitar a todas las secretarias y, por supuesto, de manera muy especial a las que forman parte de nuestro tribunal. De ambas sedes, para que no haya celos. Claro que sí. De paso, también invitamos a todos ustedes a que nos acompañen la próxima semana a través de una transmisión especial que haremos desde la Feria Internacional del Libro. Por supuesto, la voz del Tribunal Constitucional, un espacio de construcción de ciudadanía. El compromiso de nosotros está permanente y esperamos que ustedes nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces.